Y para hablar de esta situación, saludamos con muchísimo gusto a Manuel Castro, miembro de la Coalición de Migrantes Mexicanos. Él es mexicano, residente en el exterior y organizador comunitario. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Oye, Manuel, a ver, platícanos, ¿cómo se vive este 1 de junio en Florida y cómo va el paro de actividades? Buenas tardes. Claro, bueno, muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes, ya son tardes por acá. Pues bastante intenso, la verdad es que no es algo que nos está preocupando a todos los mexicanos y a los latinos en general, no solamente a los mexicanos, sino a los salvadoreños, hondureños, venezolanos, a todas las personas que hablan español y que están aquí con estatus regular, pero también irregular. Cualquiera de los dos está afectando y bueno, obviamente siempre hacer este tipo de demostraciones no es nada sencillo. No es nada sencillo porque siempre pues requiere un sacrificio, por así decir, personal, mucha gente dejar de trabajar, dejar de hacer sus actividades, salir a la calle, en este caso a protestar. Nosotros, en mi caso, yo estuve en Chicago, pero como podemos saber, de hecho, tenemos reportado alrededor de 21 ciudades salieron a hacer alguna actividad. Algunas más grandes que otras, obviamente, ¿no? Algunas juntaron cientos, no sé, otras que tanto, otras hicieron vigilias, otras hicieron, no sé, muchas actividades, pero fueron más de alrededor de 21 ciudades contamos en total. Manuel, ¿existe el riesgo de que durante estas manifestaciones pueden llegar autoridades y puedan ser detenidas algunas personas y algunas de ellas que no tengan su situación migratoria de manera regular puedan ser deportadas? ¿Hay miedo en este sentido? Eso siempre va a pasar, eso siempre puede pasar cuando uno levanta la voz en algo que no está de acuerdo y la autoridad no está en la misma sintonía o no piensa que tú debas de levantar la voz, pues eso siempre va a pasar. Y en el caso de nuestra comunidad, especialmente en las personas que no tienen documentos, siempre va a existir ese riesgo. Entonces el riesgo siempre está, pero en nuestro caso estamos haciendo uso de nuestros derechos que tenemos de libertad de expresión y de hecho muchos de esos derechos están expresados también en la Constitución de Estados Unidos y también están expresados en muchos derechos, por ejemplo los derechos laborales están por encima de los derechos de migración, es decir, si trabajadores se organizan para poner una queja laboral, están protegidos ante las leyes de migración. Entonces, si hay riesgo, no creo que hay miedo, me parece que no veo a la gente con miedo, pero sí con precaución, sobre todo en aquellos estados como en Florida, Alabama, Georgia, Arizona, que tradicionalmente han estado tratando de pasar estas leyes, ¿no? Anti-inmigrantes. Manuela, y justo eso, ¿cómo afecta esta ley SB 1718 a los migrantes? Y en este contexto, también, ¿qué es lo que les piden ustedes a las autoridades? Afectan muchas formas. Hemos nosotros recibido dentro del grupo de organizaciones que estamos tratando de levantar este paro y levantar la voz para parar esta ley. Hemos recibido algunos mensajes, por ejemplo, puedo darte un ejemplo, personas que en este momento están diciendo, yo voy a dejar ya Florida. ¿Por qué vas a dejar Florida? Porque yo puedo aguantar trabajar 12 horas, puedo trabajar, matarme con un salario que a lo mejor no representa lo que estoy haciendo, puedo hacer muchos sacrificios, puedo hacer esto, puedo hacer otro, pero lo que no puedo permitir es, por ejemplo, que a mis hijos no me los dejen escribir en la escuela. Eso no puedo hacer, hasta ahí no puedo llegar, me tengo que ir, porque hay algunos casos, escuelas que han estado obviamente pidiéndoles a los papás comprobante, por ejemplo, de su estatus migratorio, o identificaciones, y al no tenerlas, dicen ellos, no te podemos inscribir a tus hijos a la escuela. Imagínate, entonces ellos dicen, no podemos hacer eso. Y entonces, hasta ese punto, en tu vida diaria es como te afecta. Casi ¿no? es, Manuel. Sales del trabajo con miedo, ¿no? Obviamente. Son otros derechos los que se están vulnerando, no solamente de las personas trabajadoras latinas en una situación irregular de migración, sino también de sus hijos, de la comunidad que ya han logrado hacer. Manuel, ¿se puede echar para atrás esta ley? ¿Qué tendría que suceder para que no se aplicara a partir del próximo 1 de julio? Bueno, ya están en marcha diferentes demandas a nivel distrito ahorita por mientras.
Posiblemente van a llegar más demandas ya a nivel de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Ahorita lo que tenemos que hacer es hacer presión. Ya hay demandas que se están generando porque obviamente estas leyes lo que pretenden es regular el flujo migratorio, pero las leyes estatales no pueden hacer eso. No es el trabajo que tienen que hacer, no es su jurisdicción, entonces no lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido, una ley estatal tratando de regular el flujo, pues no es posible. Entonces entra, obviamente, en contraposición con otras leyes federales y en ese sentido, esos son uno de los varios argumentos que se van a utilizar. Los otros argumentos es, obviamente, esta ley está provocando violaciones a otros derechos. Entonces, no puede ser que una ley entre, en teoría, a crear una especie de orden cuando genera violaciones en otros derechos. Entonces, no es una ley que en este caso para la sociedad pues sea útil y se desecha. Eso es a nivel, obviamente, abogados y a nivel judicial. A nivel social, lo que pudiera hacer es que en el 1 de julio el gobernador Ron DeSantis no la ejecute. Al final de cuentas, aunque está aprobada, no dice y no termina de ejecutarla ni de enviar el mensaje a todas las instancias del gobierno estatal para decir apliquen la ley. Puede hacer que se mantenga así en espera de que a ver qué pasa, pero no lo sabemos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de los resultados, querido Manuel Castro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un saludo y no vayan a Florida en vacaciones, vayan a otros lados menos a Florida. Gracias, buena tarde.